Bueno, hoy vamos a tratar de dar cuenta de la dirección de la cura en la psicosomática, pero también en la psicosis, porque hay cuestiones que están articuladas, ya que las cuestiones que yo les comenté que orientan mi investigación respecto a la psicosomática están basadas en gran medida en lo propuesto por Lacan respecto a Joyce en el último momento de su enseñanza. Así que bueno, vamos a revisar ahora algunas cuestiones respecto a la dirección de la cura en la psicosis. Ustedes saben que un concepto central que maneja Lacan respecto a la psicosis es la noción de forclusión del nombre del padre, que quizá ustedes que están muy familiarizados porque lo han visto en la facultad, ¿no? Sí, todos ustedes lo han trabajado en la facultad, así que por eso ustedes están familiarizados con la cuestión. Parece un concepto obvio, pero no lo es. Se debe, por un lado, a la genialidad de Lacan, la genialidad clínica. Recordemos que Lacan, antes de ser psicoanalista, fue psiquiatra, pero muchos años, tenía mucha experiencia de trabajo con psicóticos. Por lo tanto, la noción, en primer lugar, la noción de significante del nombre del padre es un concepto central. Es un concepto central que da cuenta de la reelaboración y la relectura de Lacan del complejo de Edipo freudiano. Es a partir, efectivamente, de la relectura de Lacan, de la relectura estructuralista de Lacan del complejo de Edipo freudiano, que él elabora este concepto que en el seminario 3 introduce como nombre del padre, que con posterioridad en seminario 5 va a llamar, no es que lo va a llamar, lo va a asociar, rearticular a la idea de la metáfora paterna y la resignificación del deseo del otro, del deseo materno. Con posterioridad lo va a articular respecto a cuestiones lógicas, entonces lo llama función fálica, función paterna. Pero cuando habla de función paterna Lacan, en principio no está hablando de simplemente función en el sentido de desempeño, sino que básicamente lo está pensando respecto a función matemática, función lógica, función matemática. Eso lo elabora, es una reelaboración de Lacan, a partir del seminario 9, donde él comienza a introducir no solo cuestiones lógicas, que ya en realidad las introduce desde antes, pero sí cuestiones topológicas. Entonces va a formalizar también topológicamente, ya en el seminario 9, la noción de nombre del padre, la noción de función paterna. Función lo piensa en términos lógicos. Ya a partir del seminario 9, donde él plantea el corte en el plano proyectivo, no recuerdo muy bien si lo hemos visto en este curso, después me lo recuerdan. Ya articula el nombre del padre a la topología, en principio a la topología de superficies, y con posterioridad, a partir, como hemos visto, del año 1972, lo articula a las cuestiones topológicas, pero ya topología de nudos. Lacan aborda la topología, que es una rama de las matemáticas,
primero la topología de superficies, después la topología de nudos, que son diferentes, no son iguales. En realidad es una rama de las matemáticas y también una rama de la geometría, porque da cuenta, ya lo he dicho en otras ocasiones, de un espacio que no es el espacio cotidiano nuestro, que es un espacio euclidiano, que es la geometría que ustedes han estudiado en el primario y en el secundario y la que todos nos manejamos con eso, sino que es otro espacio, un espacio no euclidiano que no cumple con las 5 postulados de Euclides que fundan el espacio para Euclides y para todos los matemáticos griegos, que Euclides, como ya les dije, sintetiza en sus 13 tomos siglos de desarrollo geométrico en Grecia. Bueno, entonces va a lo largo de esa enseñanza reformulando la noción del nombre del Padre. Noción del nombre del Padre central en su teoría. En principio, ¿qué piensa cuando introduce en el seminario 3, no introduce el concepto de forclusión, lo introduce con posterioridad? En el seminario 3 de lo que habla es, también lo tienen que haber estudiado en la facultad, de Beiahum por un lado, Austosum por el otro. Afirmación del nombre del Padre o rechazo del nombre del Padre. Y es un concepto central para pensar la dirección de la cura en la psicosis. Realmente en los sujetos, por ejemplo, esquizofrénicos, era lo que yo les decía respecto a la dirección de la cura o a la posibilidad de suplencia o reparación del nombre del padre, un elemento clínico central. Ustedes le preguntan, ¿qué ha heredado usted de su padre? Un esquizofrénico, y le va a decir nada, absolutamente nada. Se testimonia también el discurso del esquizofrénico, Austosum, rechazo del nombre del padre. Por eso Lacan puede elaborar ya en el tercer año de su seminario esta idea, porque él venía con un bagaje de muchísimos años de experiencia clínica en la psicosis. Al comienzo de su enseñanza, Lacan plantea la estabilización en la psicosis a partir de la metáfora delirante. O sea que la metáfora delirante venía a compensar la ausencia de metáfora paterna por la forclusión del nombre del padre. Les voy a decir, les voy a formulado esta cuestión, que es lo que él plantea sobre, a partir del texto, que también ustedes deben haber leído, acerca de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Y por otro lado, ya en el seminario 3, plantea la idea de un taburete de 3 patas, que cuando algo se apoya, que también lo deben recordar, lo deben haber estudiado en la facultad, que cuando algo se apoya en esa cuarta pata, por decirlo así, que no está, el taburete se desmorona. Entonces, volviendo a la cuestión, por ejemplo, él va a plantear que también traigo acá a propósito de Lacan, deben haberlo trabajado, lo deben recordar también de la facultad, de ese adolescente, paciente de Catán, que estaba compensado imaginariamente a partir de la implicación con un amigo, y que en el momento de la adolescencia, donde Lacan plantea que la emergencia de la sexualidad genital, puede ser que esta sexualidad tenga que ver en un encuentro con un otro, o autoerótica, digamos, o propia, a partir de lo que sería la masturbación. Lacan dice que rompe la pantalla del fantasma, este primer encuentro con la sexualidad en la pubertad. Entonces es un momento clave para el desencadenamiento de la psicosis, la pubertad, porque hay un punto donde el fantasma fracasa en velar lo real, fracasa, puede por momentos tambalear,
y también el sujeto tiene que poner en juego el nombre del padre. Y en ese momento se rompe en este paciente de Catán esa identificación imaginaria con un otro, desencadenándose la psicosis. O sea, en este momento, primer tiempo de esa enseñanza, Lacan va a pensar la prepsicosis como sostenido por la identificación imaginaria con un otro. Esto es lo que posibilita el taburete de 3 patas. Cuando hay algo donde la cuarta pata tiene, si ustedes ponen un libro o algo muy pesado sobre la cuarta pata, el taburete se desmorona. Entonces, ustedes es probable que ya hayan visto, no sé si lo han visto, pero se los recuerdo, aquí el esquema R. Este es el primer esquema que Lacan elabora en acerca de una cuestión preliminar. Es un esquema que está sostenido sobre el esquema lambda. El esquema R está sostenido sobre, se construye sobre el esquema lambda. Tenemos en el centro la realidad. Acá tienen como eje, acá tienen 2 triángulos. El triángulo de lo simbólico, al cual le corresponde el triángulo de lo imaginario. El eje de lo simbólico es el nombre del padre, y vamos a ver que el eje de lo simbólico es la significación fálica. Y en el centro tenemos la realidad. Realidad que con posterioridad Lacan, cuando se publica los escritos, donde está por primera vez, bueno, donde se republica, antes estaba en una revista, cuando publican los escritos hace una adición diciendo que la realidad que está entre lo simbólico y lo imaginario tiene la estructura de una banda de Moebius. Ay, acá no le estoy compartiendo, yo lo abrí, no lo compartí, nadie me dijo que no estaba compartiendo. Acá tienen, ¿sí? Acá tienen el esquema R, ¿sí? Que se construye sobre el esquema lambda, como ven, triángulo de lo simbólico. El eje es el nombre del padre, al cual le corresponde en el eje de lo imaginario la significación fálica. Bueno, y acá la realidad entre lo imaginario y lo simbólico. Bueno, dejo de compartir esto, yo estaba explicando y ustedes no veían el esquema. Bueno. Y ahora vuelvo a compartir. Para que aquí ustedes ven, ¿sí? Lo que sería la construcción delirante, el delirio de Schreber. Esto es el esquema I que da cuenta del delirio de Schreber. Hace deslizar lo que sería la estructura, el triángulo de lo simbólico sobre el eje, que el esquema lambda sería A'. Tenemos un agujero aquí que es el nombre del padre, al cual le corresponde otro agujero respecto a la significación fálica, y aquí tenemos este esquema que da cuenta de la metáfora del delirio de Schreber. Hay una realidad que estaría, por decirlo así, trastornada. Bueno, esto que sería la metáfora paterna, que daría cuenta aquí de la metáfora paterna, de la metáfora delirante en Schreber, y que en algún lugar esa metáfora delirante, que es ser la mujer de Dios, estaría desde la perspectiva de Lacan compensando la ausencia de metáfora paterna. Recordamos que es una estabilización muy precaria, ya que cuando hablamos de la compensación en Schreber fue obviamente ser la mujer de Dios, una compensación muy temporaria, ya que Schreber evolucionó hacia la demencia. Era una demencia paranoide diagnosticada por
así lo plantea Freud, pero evolucionó de un delirio un poco más armado, como era de una metáfora delirante, como era ser la mujer de Dios, fue progresivamente evolucionando hacia la demencia, que como ustedes saben, es muy precaria, terminó solamente con sonidos eyaculatorios, ¿sí? Totalmente independientes uno del otro, sin poder organizar una frase. Schreber terminó con un gran deterioro. Bueno, lo cual es común. Bueno, Freud sigue todas las categorizaciones de Kraepelin, que también ustedes deben haber estudiado en la facultad, donde está la demencia precoz, la demencia paranoide, y son las estructuras que mayor deterioro llevan, ya que llevan hacia la demencia, cosa que no pasa ni en la paranoia, ni en la manía, los maníacos depresivos, que ahora se llaman bipolares, que engloba, en realidad la bipolaridad engloba no solo a los maníacos depresivos, sino también a otras presentaciones clínicas que no son psicosis. Bueno, esto respecto a la psicosis, se da un avance, no porque Lacan, ya lo he dicho, proponga la cuestión de una dirección de la cura en la psicosis, que él diga, esta es la dirección de la cura en la psicosis, sino lo que nosotros podemos extraer de eso, de su planteo. Y justamente en la última clase del seminario 23, él va a articular ciertas cuestiones sobre Joyce, que ya se las he dicho somedamente, ¿sí? En algún momento, donde dice, ay, bueno, es bárbaro que todas estas elucubraciones mías sobre el nudo Borromeo nos puedan ayudar en la clínica. Y él lo plantea sobre Joyce, ustedes lo saben, por un lado, por el hecho de que Joyce es ilegible, que el Ulises sobre todo es ilegible, no así, por lo menos a mi entender, otras obras de Joyce, como el retrato de un artista adolescente, pero bueno, el Ulises es bastante inentendible, lo dice Lacan también, y justamente es lo que lo lleva a Lacan a pensar, a preguntarse si no se trataba en Joyce de él dice, estaba loco, si no se trataba ahí de una psicosis. Pero también, y esto lo estuve dando ayer en el seminario de la dirección de la cura, donde, bueno, Bruno asiste, estuve dando, es interesante cómo Lacan justamente en esa última clase del seminario 23 piensa en Joyce, pero piensa la estructura de Joyce también, no solo respecto justamente a que Ulises es ilegible, y como saben, Lacan nunca abandonó la idea de que los trastornos del lenguaje son un elemento diagnóstico en la psicosis, debido al planteo de que la lengua está regida por determinadas normas gramaticales. Entonces, quien no puede respetar las normas gramaticales, Lacan ya lo plantea en el seminario 3, ignora la lengua que habla, ignora en el sentido que no está atravesado por las leyes de esa lengua, porque él piensa que en las leyes de la lengua, en las leyes gramaticales, se vehiculiza la ley del nombre del Padre. Entonces, es una ley estructurante, por eso es lo que yo les mostraba aquí, respecto a al esquema R, donde el eje de lo simbólico es el nombre del Padre. Cuando no está este eje, nos encontramos
con el otro esquema, el esquema I. ¿Sí? Entonces el eje también de la lengua va a ser el nombre del padre que se manifiesta en las normas gramaticales. Con lo cual, los neologismos, los errores de lenguaje, neologismos, los errores de lenguaje, bueno, en la época de Lacan no estaban los WhatsApp, entonces ahora si no tendríamos que diagnosticar psicosis a todos los que nos mandan WhatsApp o suben a Instagram, todas cosas, ¿no? Pero bueno, es más complejo ahora a través de una escritura diagnosticar. Yo al comienzo, cuando empecé a enseñar en la universidad, en determinadas monografías que me enviaban, podía diagnosticar una psicosis, después ya no. Porque, bueno, todos escribían de manera diferente, de manera distinta. Pero al comienzo recuerdo, después ya era todos los trastornos del lenguaje ya atravesaban a todos. Pero bueno, sigue siendo un elemento central el trastorno del lenguaje para diagnosticar una psicosis. Pero voy a volver a esta. Entonces, en la medida que el Ulises, que es un escrito, una publicación de 9 tomos, es ilegible, porque son todas puros significantes sin sentido, es como si fueran todos rasgos unarios, imposible leerlo, le daba cuenta a Lacan de pensar tal vez en una psicosis, ¿no? Pero él vuelve a una escena que él relata en Retrato de un artista adolescente, Bruno, bueno, de esto hablé ayer, te aclaro, que es muy interesante y del cual podemos sacar algunas consecuencias clínicas respecto a algunos de los pacientes que ustedes están atendiendo. Ustedes recuerdan, creo que hizo referencia a esto antes, con ustedes en el Retrato de un artista adolescente, que es un libro legible totalmente. Lo que, hay una escena que relata Joyce donde a él le dan una paliza. 4 o 5 compañeros le dan una paliza. Y él dice que no estaba nada resentido respecto a esa paliza, que no sintió dolor, y no sintió dolor y hasta por momentos, en un momento dado dice que sintió placer y en otro momento habla ya de asco respecto a esa paliza, pero nunca con resentimientos. Y plantea que hay algo así como que su cuerpo en ese momento se desprendió como una cáscara. Entonces hay 2 elementos que le sirven a Lacan para dar cuenta de la estructura de Joyce y a nosotros nos sirven para pensar la dirección de la cura en la psicosis. Por un lado, el tema de no haber sentido dolor. Es por eso que muchas de las apariciones con ustedes, cuando algunos de ustedes me han traído pacientes de asistir, que en general, si ellos hablan de que se cortan, en general tratamos de no derivarlos, por lo menos a este grupo que están empezando con la clínica, el 90% de ustedes, la mayoría de ustedes está comenzando con la clínica, pero si en algún caso ha aparecido con posterioridad y no en la admisión este tema de cortarse, bueno, hay una alerta. ¿Y por qué tenemos esta alerta? Porque lo que pensamos es que hay que pensar en primer lugar si no se trata de una estructura psicótica, ¿sí? Si no se trata ahí de una estructura psicótica. ¿Por qué lo pensamos así? Justamente por esto, por esta indicación clínica de Lacan, que en ese elemento de él no haber sentido dolor, él piensa si Joyce no estaba loco. Y lo formaliza, ahora van a ver cómo lo formaliza Lacan respecto a esto, ¿sí? Mm, mm. ¿Sí? Formaliza esto, que hay un error entre lo real y lo simbólico,
que determina, ustedes saben que en el nudo tienen que pasar por arriba, pasa por abajo. Y acá, como ustedes ven, lo rojo, que sería lo simbólico, tendría que pasar por abajo del azul, que es lo real, o lo real, podríamos decir, tendría que pasar por arriba del esquema rojo, que sería lo simbólico. Y como esto hay un error en este nudo, acá, esto determina que, como ustedes ven, lo imaginario abajo esté totalmente suelto, ¿sí? Se suelta, está prácticamente apoyado, no tiene dónde agarrarse esto. Entonces, lo imaginario se suelta. Lo imaginario, que para Lacan sería el cuerpo, porque el cuerpo para Lacan está ubicado en el mismo lugar que la realidad, entre lo imaginario y lo simbólico para Lacan. Entonces, pero en grandes rasgos le da el estatuto de lo imaginario. Entonces, esto que él dice, que si el cuerpo se desprendió como una cáscara, a él le da la idea de que lo imaginario estaría aquí, se suelta, lo imaginario se suelta. Entonces, para Lacan, no sé si esto queda claro, ahora voy a preguntarles. Para Lacan, ¿ahora aquí? No. Para Lacan, en la medida en que, un segundo, para Lacan, el cuerpo y el ego están articulados. Porque ustedes recuerdan cuando nosotros vimos el esquema óptico, bueno, vuelvo para atrás, el cuerpo y el yo estarían articulados. Bueno, se los cuento nada más. Entonces, recuerdan cuando nosotros vimos el esquema óptico, que estaba por un lado el sujeto, detrás del espejo veía el florero con las flores, ¿sí? El florero con las flores, y ese florero con las flores que él veía a través del otro representaba, por un lado, el yo del sujeto. No la bajé no la bajé ahora cuando preparé los esquemas para ustedes. Entonces, se los cuento, lo tenía, pero no lo bajé antes de abrir de empezar la clase, bajé los otros. Entonces, detrás del espejo, recuerdan que veían, no sé si lo recuerdan, si es necesario que lo dibuje, pero que el sujeto se ve a través del espejo, que es el otro, y ve detrás el florero con las flores o la imagen de lo que él es para el otro. Y esa imagen que él es para el otro también es la imagen de su cuerpo. Es decir, esa imagen que se ve a través del espejo de lo que él es para ese otro que lo está sosteniendo es la imagen de su ser y la imagen de su unidad corporal. Ya no, esto ya está desde el estadio del espejo. Con lo cual, para Lacan, entre cuerpo y ego hay una correlación. No podríamos decir que es exactamente lo mismo, pero casi. Tiene que ver con el narcisismo. La imagen del cuerpo y el yo. Las dos cuestiones remiten al narcisismo del sujeto. Por eso es que él plantea la posibilidad de que justamente en la estructura de Joyce, aquí haya venido a anudar un cuarto toro, posibilitado por lo que ya vimos que en Joyce la escritura vino al lugar de la función paterna justamente por la dimisión paterna, porque el padre renuncia a su función en términos de desempeño,
la escritura vino en lugar de la función en términos lógicos, de la función paterna en términos lógicos. Fue una invención de Freud que le posibilitó justamente que se armara un santón, y el santón se armó anudando a través de un cuarto toro este error en el nudo. Y ese cuarto toro, Lacan lo llama en Joyce el ego corrector, el yo corrector. Esta posibilidad que en Joyce no fue efecto de la dirección de ninguna cura, sino que fue una invención del propio Joyce, y seguramente tuvo que ver con el talento de Joyce, muchos aspectos de su vida, sobre todo la literaria, pero tuvo que ver con él, fue una invención de él. Nosotros planteamos en la psicosis que se trata de una invención psicótica, que en la mayoría de los casos el analista lo único que tiene que hacer es poder ubicarla y poder ayudarlo o acompañar al psicótico a que pueda hacer algo con eso. Recuerdan que yo les había contado el caso del muchachito que pudo, a partir de la jardinería, lo vimos ese caso, ¿no? El del jardinero. Sí, lo has contado. Pudo, a partir de la jardinería, anudar, pero fue una invención de él, como en Joyce, fue la escritura que posibilitó ese anudamiento singular de su estructura. Nosotros lo que tenemos que hacer es poder ubicar esto. Entonces, eso en la psicosis. Respecto a lo que hoy quería, que yo ya les estuve dando, respecto a la psicosomática, yo saco consecuencias, como ya les dije, de esto que plantea Lacan, para pensar la dirección de la cura en la psicosomática. Entonces, lo que encontramos ahí en la psicosomática es que tomamos ciertas cuestiones respecto a lo que no podríamos decir que es una invención, sino que nosotros tratamos de dirigir la cura en ese sentido para que se produzca un nuevo anudamiento. También planteo el error entre lo real y lo simbólico y la posibilidad de que algo venga a reparar ese error. Entonces, me gustaría seguir con otros casos para poder desarrollar. Me gustaría hoy plantear otro caso de psicosomática. El tema es que ustedes me tendrían que recordar los casos que sí vimos con ustedes. ¿Cuáles fueron los casos que vimos? Si nos recuerdan. Bueno, en el caso Mariela, sí. El caso Carlos. No, no, de psicosomática. Ah, perdón. Mariela, sí, entonces. Solamente Mariela. No, ahora recuerdo el Mariela por lo menos. Si me ayudan los demás a recordar algún otro caso. Igual me estoy fijando en esa punta a ver si guardo el nombre de otro paciente que hayas comentado. Voy a anotar para no. ¿Vimos el caso de la nena Clarita? ¿El de la peladita? Sí, ese lo vimos. Yo lo recuerdo, pero no sé los demás, porque puede ser que yo lo haya visto en la práctica, investigación. ¿Los demás? ¿Recuerdan el de la peladita? No, No. Bueno. ¿Ailén? No. Bueno, está ahí. Bueno, bueno, entonces voy a hablar de la nena porque es más cortito y no tenemos tanto tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, es una nena que consulta porque tenía alopecia areata. Se le había perdido había perdido todo el cabello. Entonces,
ella viene a verme la madre, consulta por esta cuestión la madre, y la madre y el padre. Entonces, la nena cuando viene, básicamente lo que había en ella me decía que le faltaba, que le faltaba, que le faltaba, que por qué consultaba, porque le faltaba. Cuando empiezo a trabajar con ella, que tenía mucho talento, porque era muy chiquita, tenía 6 años y sabía, hacía, hacía como carteritas, recuerdo, y hacía carteritas, bueno, distintos objetos. Hacía y realmente muy buenos para sus 6 años. Y yo le pregunto, les aclaro que ella se había quedado totalmente peladita a los 2 años. Los padres compran una nueva casa, ellos se van a mudar a la casa, y cuando en la primera noche en que ellos pasan en la casa nueva, que en realidad era como un gran logro para la pareja, de los padres, haber llegado a comprar su casa, estaban muy contentos después de haber vivido muchas situaciones de tensión en las semanas anteriores, a ver si les daban o no les daban el crédito para poder pagarla. Después de haber vivido todas esas situaciones de tensión, los padres, esa noche ella se levanta y duerme en esa primera noche y ella se levanta totalmente pelada. Bueno, en síntesis, yo le pregunto, bueno, ¿de quién pensás vos que heredaste? Porque qué bien, qué habilidad manual, se lo dije, por supuesto, teniendo en cuenta que la nena tenía 6 años, a la manera que una nena de 6 años lo puede entender. Le planteé de quién había heredado esa capacidad manual. Y ella me dice que bueno, que de nadie, de nadie, de nadie. Después hubo otra situación en la cual eh, ella viene, me cuenta que le habían comprado algún vestido nuevo. Le digo, bueno, ¿te lo compraron tu mamá y tu papá? No, mi mamá sola, me lo compró mi mamá porque mi papá, la plata de mi papá no la aporta a la casa. Le pregunto cómo es eso de que no aporta a la casa. No, 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 mi papá la guarda en una billetera arriba y se queda con la plata. Cuando le pregunto, ella me dice, bueno, voy a hacer entrar a mi mamá para que te diga ella bien de que yo tengo razón y que mi papá eh, no aporta, no aporta nada a la casa. Viene a ver mamá y por supuesto le dice que no es así, que no es así, que el padre, el dinero, sí, sí, todo lo que compran, lo compran con el dinero de los dos. Bueno. Entonces después a la vez siguiente viene y me dice, mira esta zapatilla, sí, me la compraron mi papá y mi mamá. Bueno, de a poquito ella va introduciendo en su discurso al padre y empieza a ver una dirección, lo que Lacan llama perversión hacia el padre, claramente, de un amor hacia el padre, y empieza a recorrer todos los caminos edípicos que hasta ese momento ella no había comenzado a recorrerlos. Yo tengo una entrevista con el padre, a partir de que él me dice que tiene crisis de pánico, me pide tener una entrevista, tengo un par de entrevistas con él, y lo que aparecen en esas entrevistas es que, bueno, lo que aparece de alguna manera en esas entrevistas es toda la cuestión de la de que él nunca había podido asumir su deseo, que nunca había podido seguir adelante, que él era como césped de cancha. ¿Qué quiere decir césped de cancha? Que no lo dejan crecer. Y me pide que lo derive a un analista.
y empieza de alguna manera a llevar adelante su deseo singular a partir de un análisis. Y por otra parte, en esa entrevista el padre se siente muy sorprendido de la posibilidad que pueda él tener en la vida un destino que no sea de césped de cancha. Bueno, empezamos a trabajar con ella, justamente todas estas cuestiones acerca de qué había heredado ella del padre, y finalmente ella me termina y va avanzando en esa dirección, y también, como les dije antes, en todo lo que tenía que ver su versión hacia el padre, su camino hacia el padre, que así lo llama Lacan, versión, no en el sentido de la perversión, sino versión hacia el padre, dirigirse hacia el padre. Y básicamente ella en un momento dado de su análisis, después todos los detalles, no, en este momento no hay tiempo para que se los dé, que fue muy rico todo este primer tiempo de entrevistas, que como yo les dije, son lo que consideramos entrevistas preliminares. Ella finalmente me dice, bueno, yo te quería contar que yo cuando sea grande, como tengo mucha habilidad con las manos, como mi papá, que aparte el padre dejó el trabajo donde era tomado como césped de cancha y se dedicó a un trabajo independiente que tenía que ver con su habilidad manual. Entonces ella me dice, bueno, entonces yo voy a tener una casa de belleza en mi casa. Entonces, en una habitación va a haber manicuría, en otra habitación va a haber peluquería, en otra habitación van a hacer masajes, y nuevamente, como tengo mucha habilidad con las manos, yo voy a hacer todas esas tareas y voy a ganar mucha plata. Bueno, correlativo a esto, como sucede en la mayoría de los casos, cuando le empieza a crecer el pelo, En muchísimos casos de sujetos con alopecia areata que yo he visto se trataban de síntomas histéricos y que tal vez se levantaban rápidamente. En este caso había sido diagnosticado con una enfermedad autoinmune, estaba tratada en un hospital muy importante de Buenos Aires, y los médicos empezaron a estar muy sorprendidos de que a ella le haya crecido el cabello, ¿sí? Y bueno, y tiene que ver correlativo, justamente, esto aparece en la gran mayoría de los casos, que en el momento del sujeto, que era un sujetito, por decirlo así, a esa altura tenía 8 años, puede hacer uso del nombre del padre, digo sujetita porque era chiquitita, todavía hacer uso del nombre del padre, que implica, bueno, cuando yo voy a ser grande, voy a hacer uso de mi capacidad manual, no es más que eso, hacer uso de lo que ha heredado del padre. Como dice Lacan, se puede ir más allá del padre a condición de servirse de él. Entonces, ella en ese momento empieza a crecerle el cabello, no se le cae más, había estado 4 años sin cabello, peladita, era muy horrible porque yo digo, cae también la identificación imaginaria a un padre fracasado, porque ese lugar de estar peladita, la miraban todos por la calle, los padres tampoco se preocupaban mucho de ponerle una peluca, y ella se sentía, como ella me dijo, un monstruo al comienzo. Entonces sale de esa identificación a un padre muy caído, como era el padre, cae esa identificación, y bueno, y correlativo a esto y a poder hacer uso del nombre del padre, cede el fenómeno psicosomática prácticamente en su totalidad, tenía cabello, todo el cabello. Y ahí, en un momento dado me dice, bueno, mira, yo ahora ya está, ya me creció el cabello, quiero hablar de otra cosa, y comienza un análisis, ¿sí? Realmente comienza un análisis. Ya vino, se tiró en el diván, yo la atendía en asistir, se tiró en el diván ahí, me dice, bueno, quiero hablar de otra cosa, y empezó a traer sueños referidos básicamente a esa otra cosa, era que ya tenía, a esa altura, no sé, tenía 7 u 8 años, ya se seguía chupando el dedo. Y bueno, ¿y por qué te chupas el dedo? Porque me gusta.
Y bueno, y después empezó a hablar, empezó a traer muchísimos sueños y sobre todo referidos a cierta posición masoquista respecto a la madre, lo que ella le hacía sufrir, y respecto a otros, y empezó un análisis la nena, pudo comenzar un análisis. Por eso yo digo, todo este tema que nosotros planteamos de la suplencia de la función paterna en casos de neurosis es pensado, así como en casos de psicosis uno piensa, bueno, dirigimos la cura hasta ahí para producir un ordenamiento que el sujeto no se desencadene. En casos de psicosomático pensamos, dirigimos la cura ahí pensando que se produzca un anudamiento nuevo, una reorganización del goce, y que la holofrase se quiebre y pueda aparecer el sujeto del intervalo y el sujeto pueda comenzar un análisis. Esa es la idea, no que quede ahí, se va la peladita y ya terminamos. No, la idea es que pueda comenzar un análisis y el sujeto seguramente lo va a empezar con otros temas que no tienen nada que ver con el fenómeno psicosomático, como es en el caso de Mariela que vimos, con el caso de esta nenita, ¿no? Así que bueno, hasta acá una, una exposición muy sintética del caso de esta niña, el caso de esta niña, ¿no? Y de este caso. Así que bueno, me gustaría que hagan preguntas sobre el tema. Los esquemas y la idea respecto al nuevo Romeo ya se los mostré la otra vez, ¿no? En los casos de psicosomática. Creo que también les dije que en los casos de psicosomática, en los casos de psicosis, yo he comprobado en las supervisiones que el lugar del fenómeno psicosomático es otro. El fenómeno psicosomático en muchos casos de psicosis funciona como un anudamiento muy precario de la estructura, y en muchos casos de psicosis, cuando cede el fenómeno psicosomático, se desencadena la psicosis. Entonces es otro el lugar. Entonces, en muchos casos de psicosis, aún en casos de psicosis, dirigir la cura respecto al anudamiento, en algunos casos que después yo dudé si no se trataban de psicosis, bueno, en realidad la dirección de la cura respecto a anudar la estructura evitó que se desencadenara. Bueno, así que si me quieren hacer preguntas respecto a todas las cuestiones, respecto a la exposición de la psicosis y respecto a la psicosomática, los escucho. Lina, también vimos el caso de Danilo y te iba a preguntar sobre este caso si pensás Sí, que em, el llegar al padre, digamos, de la niña a un tratamiento también puede haber ayudado a la sesión, digamos, de las psicosomáticas. ¿cómo? A ver, ¿me repetís, Bruno, la Sí, pregunta? que Sí. haber tomado, digamos, al padre también con sesiones y que él haya podido, digamos, salir de cierto lugar en el que estaba quizás padeciendo, haya ayudado también a que se diera el fenómeno psicosomático en la niña, ¿no? Bueno, en realidad conmigo no es que él logró cambiar de posición, lo que tuvo fue la sorpresa de pensar que se podía llegar a cambiar de posición y la derivación a un análisis, ¿no? Ujú. Pero entiendo que sí, entiendo que el padre también cambió. En esas entrevistas, no fueron entrevistas en las cuales él vino a hablarme de él en esas entrevistas. Por supuesto que al comienzo había tenido entrevistas con los dos respecto a Clarita, y después tuve otras entrevistas con los dos respecto a Clarita, pero en esas en par de entrevistas que tuve con él vino a hablarme de él. Puede ser que él también haya cambiado, que implicaron un cambio, una sorpresa. Fue para él decir, bueno, puedo llegar a ser, cuando yo le pregunto, bueno, ¿por qué piensa que toda la vida usted va a ser césped de cancha? Bueno, eso fue una sorpresa para él. Comenzó un análisis, es muy probable un cambio de posición de él haya colaborado, haya ayudado a que ella pudiera salir de la alienación al discurso de la madre, donde había un sutil desprecio
por lo transmitido por su marido en la hija. Muy sutil, no una cosa obvia, pero sutilmente desprecio. Salir de esa versión del padre transmitida por la madre. La obvia en lo manifiesto. Gracias. Liliana, no, yo pensaba en esto del césped de cancha, está pelado, ¿no? O sea, Sí, sí, podría haber algo, efectivamente, sí, sí. cuando vos dijiste césped de cancha, pero digo, lo loco es también que a esta niña le pasa, cuando se muda en esa casa, que vos como hablabas como que era un logro, que te habían conseguido ese lugar, y que la niña, la primera noche se queda sin pelo. Es como algo, sí. es como, andás a ver, bueno, digo, todo lo que habrá escuchado esa niña, o ese sutil desprecio, que bueno, a veces es más poderoso que, ¿no? Digo, esa sutileza que vos decís, que haya generado eso, ¿no? Sí. Esa identificación, pero que ella puede agarrar cuando el padre se empieza a analizar y hacer uso de su talento de algún modo, donde se ubica el pura. rasgo paterno que ella puede Claro, tomar, rasgo significante paterno. claro. Ahora, lo que yo pienso, él también me relató, yo lo vi a él, digamos, el pedido de estas entrevistas fue porque, bueno, estoy en el 9º piso, el consultorio, y tenía que bajar por los ascensores, que son ascensores, bueno, que ahora están en todos los ascensores herméticos, y lo veo, veo que se dirige hacia las escaleras con la nena chiquita. Sí. Bueno, le digo, mire, trate de tomar el ascensor, porque son 9 pisos, los escalones más grandes que las piernitas. Me dice, no, 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 yo no puedo, entonces yo quiero hablar con usted porque yo tengo crisis de pánico, yo no puedo bajar en esos ascensores. Y estaba bastante como Claustrofóbico, sí. desacomodado, digamos, en ese momento de solo pensar en tomar el ascensor. Y entonces él lo que me relató fue lo que en esas 2 semanas anteriores fueron semanas en las que él estaba totalmente descontrolado, les digo que yo lo he visto desconfigurado de solo pensar en tomar el ascensor, porque se habían bloqueado determinados pasos burocráticos para darles, donde el banco parecía no aceptar darles el crédito. Entonces yo creo que claro, debe haber sido en 2 semanas de terror, como dijimos. Tal cual, de terror, de un padre aterrorizado. Un Claro, padre que de eso, terror para la nena. claro, claro, y eso hizo, digo, disparó el síntoma, me parece, ¿no? El Como fenómeno, sí. Sí, sí, fenómeno. efectivamente. Bueno, qué bueno la reversión, digo, que se puede revertir, digo, esto, como muy, muy interesante. Muy Sí. interesante. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo les puedo mandar, varios deben tener mi libro, los puedo mandar los casos. Los que quieran me escriben, se los mando. Este es un caso publicado. Ah, no, no está publicado. Es de mi tesis doctoral, se los puedo mandar igual. Y no publiqué mi tesis doctoral todavía. Así que no, este no está publicado. Bueno, pero en el libro hay un montón de casos. Sí, Todavía sí, sí. tengo tu libro, lo tengo que comprar. Bien. No, muy Bueno, interesante. seguimos con estos temas, ¿sí? Así que si quieren pueden seguir toda la discusión, si se quedan pensando, pueden escribir por el chat o por el chat de WhatsApp o por mail todas las preguntas que tengan, ¿sí? Bueno, nos vemos No, la próxima. Chao, hasta gracias. luego. Chao, gracias.